Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Y esta semana que está comenzando, según se vea, con relación al proceso político de nuestros días o de nuestro tiempo, porque no hay duda que estamos ya iniciando un cambio de época, en donde el escenario político, me parece, modifica, por un lado, la correlación de fuerzas del país. En la semana que termina, dado que dos ramas del poder público, como recordamos, borraron a la otra, que hasta ese día, el día septiembre 15, en que fue publicada la reforma al Poder Judicial de la Federación, era una rama no electiva. Y pasamos, por tanto, del imperio que tuvimos y que tenemos, el imperio de la impunidad de antes y también de ahora. También se normaliza, me parece, el comportamiento de actores informales, como la delincuencia organizada, por desgracia, y se extiende esa degradación de la élite política. También desaparecen los contrapesos de la república, tal como se concebían, no desde el mundo moderno, que todos o muchos lo han cuestionado, sino desde la época de los antiguos, donde la república justamente tenía esa consideración de los límites que en el mundo moderno llamamos los límites constitucionales, donde los equilibrios son importantes, tal como los concebimos en la evolución del sistema político mexicano contemporáneo. También la administración López Obradorista, en su último aliento, prepara en los últimos días otra cascada de reformas sin dar, me parece, atención a los procedimientos del debido proceso. Como evidencia, el proceso legislativo de las dos cámaras del Congreso de la Unión, por lo que toca precisamente a esta, la reforma más reciente, la reforma judicial, con el agravante, me parece, de la represión, por ejemplo, a los trabajadores del Poder Judicial, de la Federación y también de los estudiantes. Eso por lo que toca a ese proceso. También me parece que el oficialismo ha optado por su culto de construir un personaje histórico para el presidente, haciendo a un lado las prioridades del país. La reforma judicial y las subsiguientes son una bomba de tiempo para el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum con los parámetros que llamamos de normalidad. Otro problema grave es también la crisis de gobernabilidad que está en curso en diversas regiones del país como Sinaloa, Chiapas y otras entidades. Por lo que toca a la instrumentación de la reforma constitucional judicial, me parece, además está eso ya muy tratado indebidamente. El INE asume la organización de una elección que no le corresponde para los próximos meses y además sin leyes reglamentarias y teniendo como incentivo a la delincuencia organizada como un actor protagónico en ese mismo contexto de criminalidad por la crisis de gobernabilidad. También el Poder Judicial de la Federación y las suspensiones rechazadas de modo sistemático por los actores del oficialismo representa su decisión política de no admitir los actos y las resoluciones del Poder Judicial, sustituyendo de ese modo y desapareciendo también, por tanto, el entendimiento entre las ramas del poder público, que es el sustento, reitero, desde la época de los antiguos hasta llegar a nuestros días en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Todo lo anterior ocurre en medio de la migración y también de la traición de actores políticos que con esa degradación buscan reinventarse y sobrevivir en el escenario político. De modo que en su caso, el presidente López Obrador aprovecha el tiempo para cerrar todas las válvulas de entendimiento a la siguiente administración, la de su movimiento, la del suyo propio, dejando en condiciones muy débiles la próxima presidencia, con los actores económicos, sociales y políticos dentro y fuera del país con ese mismo contexto de suma debilidad. Peor aún, sigue en el turno la reforma a la Guardia Nacional para sectorizarla, para controlarla desde la Secretaría de la Defensa Nacional y algo más. En la semana que termina, dos ramas del poder público, no lo olvidemos, reformaron a la otra para borrarla. Y al borrarla desaparecen, por tanto, la división de poderes en México. Los regímenes abiertos reconocen la independencia judicial. Si el nuestro no es un régimen político cerrado,
estamos, como se ha dicho, en el término del constitucionalismo mexicano, estamos cumpliendo con todos los requisitos para ser justamente un régimen político cerrado. Teodoro.